Bien, señores, estamos de regreso. Tengo por aquí un tema que lo traté esta mañana en el programa de Mañana Boreal, que quiero compartirlo con los amigos que escuchan y ven este programa de EnQ. Miren, el gobierno, el Estado Dominicano, desde en los últimos 24 años, ha gastado en programas sociales, en acciones sociales, la suma de 5 billones. Jesús santísimo. 5 billones de pesos en acciones sociales. Y en esas, estoy buscando el trabajo que publicó en el día de ayer el periódico Diario Libre, pero parece que no lo tengo por aquí. Si usted me lo puede conseguir, Benito, se lo voy a agradecer. Innegablemente que el Estado debe asistir a los sectores más vulnerables con fondos especiales para estas acciones sociales. El gasto social, como se dice, que en los últimos 24 años ha superado los 5 billones de pesos. Dentro de ese gasto social está lo que es la educación en primer lugar, luego le sigue la asistencia social y en tercer lugar está la salud. En cuarto lugar está vivienda y urbanismo. En equidad de género también tiene un pequeño porcentaje, igual que en lo que es el deporte, cultura y religión. Son pequeñas partidas. Con un país que ha crecido en los últimos 55 años con un promedio de un 5% anual de su Producto Interno Bruto, que no lo ha conseguido en los últimos 50 años China, porque tiene menos que se implementaron las reformas, es para haber logrado más en términos de inversión social. Dije inversión, no gasto social, con los ciudadanos dominicanos. Y resulta que mucha de esta asistencia o de este gasto social va en la dirección de asistencia directa, con los famosos subsidios a sectores supuestamente vulnerables. Ahí entra el programa Supérate, ahí entra lo que se conocía como Comer es Primero, el programa de la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia, el subsidio a INESPRE, el subsidio a la electricidad, el subsidio al agua, el subsidio a la luz, el subsidio a la educación, todos los subsidios que se dan, las pensiones que tiene que dar el Estado, todo lo que significa gasto social. Y en vez de enseñar a sembrar, hemos entregado el fruto. En vez de enseñar a pescar, hemos entregado el pescado. Mucho de ese dinero que se pudo en su momento trabajarlo con una visión para crear pequeñas empresas, talleres de mecánicas, salones de bellezas, sastrerías, zapaterías, hacer la inversión en la gente para que esta gente entrara a la formalidad generando empleos, generando ingresos, creando riquezas y por supuesto tributando al Estado Dominicano. En los últimos años, yo diría que en las últimas décadas, no ha habido una iniciativa aprobada para favorecer la creación y el mantenimiento de micro, pequeñas y medianas empresas en el país. Todo lo contrario. El sistema tributario en la República Dominicana se ha convertido en una de las principales retrancas para el crecimiento y de las empresas pequeñas, micros y medianas puedan incorporarse
al sistema de tributación dominicana. Y les voy a poner un ejemplo. Los dos intentos de reforma fiscal o tributaria que se han dado durante el periodo de gobierno del presidente Abinader, comenzando con el primer intento que fue en diciembre del año 2020, donde se quería gravar hasta las compras por internet que sobrepasaran los $200 y otros tributos que eran renglones identificados. Luego vino el fracaso del intento de la reforma fiscal más amplia o tributaria, más que todo en ese momento, que ya ustedes saben cuál fue el destino, donde la población y todos los sectores rechazaron esa reforma y los que idearon esa reforma, el equipo económico del gobierno que ideó la reforma, dejó prácticamente solo al presidente de la República en algo que parecía indefendible. Y al presidente no le costó más que retirar el proyecto de reforma del Congreso de la República y descartar por ahora introducir un nuevo proyecto. Cuando los partidos obtienen la mayoría congresual, Benito, se ve como un logro y un respaldo de la población y se ve el momento para que ese partido en el gobierno realice los cambios que hay que realizar profundos en una sociedad que muchas veces se maneja de manera política y bajo la politiquería también. ¿De qué sirve que un partido tenga mayoría en el poder ejecutivo, mayoría en el poder legislativo, mayoría en el poder municipal, maneje todos los poderes del Estado si no hace las transformaciones que necesita ese Estado? Simple y llanamente siempre he dicho que eso se constituye en afilar el cuchillo para su propia garganta. Y un tiempo que se pierde en implementar las verdaderas reformas que por asuntos politiqueros o electoreros no se hacen. ¿Cómo es posible, por ejemplo, y voy a citar un ejemplo que lo puse esta mañana, una empresa que tenga que pagar el ITEVIS que venció el día 20, bueno, dieron hasta ayer lunes para pagarlo por el asunto del asueto de la Semana Mayor, como cayó domingo el día 20, que es el día tope para el pago del ITEVIS, por cualquier razón esa empresa no pudo pagarlo. Vamos a poner un número redondo de que son 100,000 pesos que tenía que pagar esa empresa. Debió pagar 118,000 pesos de 100,000 pesos debió pagar del ITEVIS, de la retención del ITEVIS. Pero resulta que esa empresa no cobró todo el ITEVIS que tuvo que reportar por facturación. Y esa empresa no pudo pagar esos 100,000 pesos y automáticamente hoy martes, o sea, a las 12 de la noche de ayer, ya el ITEVIS que debía ser 100,000 pesos cambia y se le suma un 8 o un 11 punto y pico por ciento de interés y se le suma también alrededor de unos 12,000 y pico de pesos a los 100,000 que tenía que pagar ayer. Si no pudo pagar los 100,000 ayer, hoy menos va a poder pagar los 112,000 o 113,000 pesos, porque le cargan intereses y le cargan mora. Entonces, esa empresa pequeña, ¿cómo puede sobrevivir bajo un esquema de esa naturaleza cuando el Estado lo que hace es que la penaliza con este tipo de sistema tributario? Muchos salones de bellezas que han sido emprendimientos de mujeres han tenido que cerrar. Primero se formalizaron porque tienen una clientela que paga con tarjeta de crédito, que solicita comprobante fiscal, porque cualquier atención en un salón de belleza, yo creo que a usted le sale más económico, pero anda un corte en un salón de belleza, me imagino que anda alrededor de 1,500, 1,200. Si es de mujeres, ahí viene la manicure, la pedicure, viene el tinte, viene todo. Y hay mujeres que dicen, dame comprobante fiscal, o clientes, dame comprobante fiscal o te voy a pagar con tarjeta de crédito, que queda automáticamente registrada.
y se registraron, pero resulta que esa clientela también tiene un crédito en el salón de belleza, donde le fían a la cliente. No todo el mundo paga al contado. Entonces, lo que ese salón de belleza factura por ese servicio que no le han pagado, tiene que pagarlo por adelantado a la Dirección General de Impuestos Internos. Pero no es usura el que la dirección no la pierda por donde te va, pero entonces encima de todo esto tienen que pagar un contable, porque no te recuerda que usted mismo me decía, he tenido que aprender obligatoriamente sobre impuestos. Sí, porque es que tiene que, o sea, tú tienes que tener a alguien que te lleve la contabilidad, que tú no sabes hacerte el reporte mensual, porque muchas veces no lo certifican como microempresa por un procedimiento que a veces se hace complicado, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? No es usura que el Estado dominicano cobre más de un 11% de interés. Porque me van a decir, no, porque eso es otra cosa, esa es la mora, es lo mismo, tiene una penalidad que se convierte en intereses. Pero ese que tenía que pagar los 100,000, que no lo pagó por alguna razón o por lo que fuera, que ya son 113,000, debe quizás buscar dinero prestado o utilizar una línea de crédito que le cobra intereses para pagar ese dinero que no ha recibido. Entonces, ¿qué le queda a esa pequeña empresa? O a esa microempresa, irse a la informalidad, como han hecho muchas mujeres que han dejado de pagar alquiler, pagar empleados y están trabajando más limitadas en su casa. Con los lavapelos, cortando, haciendo cortes y tintes, generan menos, pero le queda más. Y no tienen que estar luchando con todo eso. Entonces, esa mayoría que tiene el presidente de la República y su partido, se le agrega un elemento primordial, Benito. ¿Cuál es? El presidente no tiene que pensar en este momento en el costo político de una verdadera reforma, porque él no va a aspirar a otro periodo. Primero porque la Constitución en sí le negaba eso y él prefirió ponerse él mismo otro candado para no dejar ningún resquicio a la intención de que él podía modificar la Constitución para ir por un tercer periodo, como lo intentó Danilo Medina. O sea, ya no tiene por qué, eso no quiere decir que tú te conviertas en un dictador o en un gobernante de fuerza impenetrable. Todos sabemos que el presidente es una persona accesible, que escucha, que es empático, pero debe aprovechar esa mayoría para hacer las transformaciones. Y eso se lo va a agradecer el país, comenzando por el mismo sistema tributario, que es insostenible para las micro, pequeñas y medianas empresas. Cuando se le cobra por adelantado un ITEVIS que no ha generado, cuando se le hace pagar un anticipo de algo que Impuestos Internos supone que se va a ganar. Entonces, decía esta mañana que cuando se nombra una persona al frente, por ejemplo, de la Dirección General de Impuestos Internos, yo pienso que esa persona nada más va con la idea de aumentar, como una simbología de éxito, aumentar los ingresos del Estado. Si yo recibí a la Dirección de Impuestos Internos en 100, si yo la llevo a 125, ya yo soy un director exitoso. Pero ¿a costa de qué se está aumentando? ¿De bajar la evasión o de aumentos de impuestos que se hacen sobre la base de aquellos que ya siempre han pagado? Entonces, la idea de un funcionario debe ser mejorar los ingresos del Estado, pero al mismo tiempo beneficiar al ciudadano que produce esos ingresos, que genera esos ingresos. El presidente y el PRM tienen una oportunidad de oro, pero sobre todo el presidente, que no tiene ya la carga o lo que podría generar el temor de perder votos, de momentáneamente de tener un costo electoral, con una mayoría que debe utilizarse para hacer los cambios. Y dentro de esos cambios están
La misma política migratoria que ha cambiado y que innegablemente se está tratando de hacer lo más que lo que por lo menos se puede hacer ahora para enfrentar la migración descontrolada, pero está también el tema tributario, está también el cumplimiento de las leyes. Entonces, esa es la fase esa es la parte y la fase que debe trabajar el presidente de la República. Sin temor, yo no lo creo, no creo que él lo tenga, pero el partido PRM como organización debe trazar también una ruta, una línea a sus legisladores, porque no es justo que se siga en esta situación en un momento en que el Estado va camino a no poder sufragar sus propios gastos y a limitar al mínimo la inversión en obras prioritarias. Entonces, se debe agarrar el toro por los cuernos y hacer las reformas que hay que hacer en la República Dominicana. Y también, Atahualpa, usted ve todo eso que usted está diciendo, me hizo pensar en que uno también quiere ver que todo eso, que todas esas implicaciones, todas esas imposiciones que nos tienen, se nos devuelva en algo. Y pero entonces, otra cosa es que este es en el único país del mundo que el dinero tiene fecha de vencimiento. Y es el único país del mundo donde el dinero tiene usos específicos cuando el dinero es una herramienta liberatoria para todo tipo de actividad lícita. O sea, yo con dinero puedo comprar todo lo que se vende en el mercado de manera lícita y hasta la ilícita si quiero meterme en un lío. sí. Pero tú no me puedes decir a mí como autoridad que tú me diste un crédito porque me sobró dinero del anticipo que tú me pusiste a pagar, que yo no puedo utilizar ese dinero para pagar el ITEVIS que no pude cubrir este mes. ¿Por qué? Porque tú tienes que usarlo para pagar el impuesto de los activos impunibles. Pero cojollo, no es mi dinero. Es fácil. Entonces, ¿en qué país del mundo te dicen a ti, yo no te devuelvo el dinero, pero te voy a dejar un crédito aquí que es dinero, pero para que tú lo uses en tal cosa? No, ese dinero es mío y usted debe permitirme que yo lo use en lo que yo considere en un momento de necesidad tributaria, puede ser, nada más para los tributos. Lo ideal fuera que el gobierno, así como le cobra moras e intereses a los que se atrasan, pague intereses por ese dinero que le retiene al contribuyente. Pero aquí no se lo devuelven a nadie. Aquí, al contrario, te dicen qué tú puedes pagar con eso dentro del sistema tributario. Pero todo esto no eso aparece. Se parece, Atahualpa, como la vez que yo compré en los repuestos. ¿Usted recuerda que yo comenté eso? Que utilicé un servicio y entonces ellos no tenían la pieza, pero me vendieron una. Y cuando yo volví, no, esta pieza no es. Nosotros no la tenemos. Entonces, ¿qué yo tuve que hacer? Ellos me dieron un crédito pero no me devolvieron el dinero. Entonces, no, usted puede adquirir cualquier otro artículo. No, pero que si yo le pagué, usted tiene que devolverme mi dinero. Exactamente. Entonces, eso es más o menos lo que sí, no, te dicen, no, tú tienes que utilizarla para comprar aquí otra pieza que tú necesites, pero yo no necesito nada más. Pero peor aún, señor, no aparece un legislador o un bloque de legisladores que tome la iniciativa, porque se lo dejan todo al gobierno para que cargue con lo bueno y con lo malo. Lo ideal fuera que el gobierno central tomara la iniciativa, o el partido de gobierno, que tiene una mayoría excelente en el Congreso de la República, pero que aparezca un bloque de legisladores que presente en defensa de los ciudadanos honrados que pagan sus tributos, una reforma a esto que es abusivo. Es abusivo totalmente. No aparece un legislador que se case que se quiera casar un bloque. Ni ningún partido de oposición se atreve a preparar una reforma y llevarla a través de sus legisladores y consensuarla con la sociedad como iniciativa propia. Para solicitar aumentos, ahí sí son ellos buenos. Bueno, vamos a publicidad y regresamos en el próximo segmento con más de En Q por Boreal Televisión.